El clustering es una técnica de análisis de datos que agrupa elementos similares entre sí a partir de sus características. Por ejemplo, nuestra empresa puede tener cientos de clientes con diferentes patrones de compra. Algunos tal vez compran mucho pero con poca frecuencia, otros compran poco pero de forma continua, y otros estarán en algún punto intermedio. El clustering identifica automáticamente estos grupos basándose en las características que determinemos, el importe medio de compra, la frecuencia de compra u otras características. En términos más técnicos, Power BI implementa un algoritmo llamado K-means, que es uno de los métodos de clustering más populares y efectivos. Este algoritmo busca agrupar los datos de manera que los elementos dentro de cada grupo sean lo más parecidos posible entre sí y lo más diferentes posible de los elementos de otros grupos. ¿Y para qué sirve esto en el mundo real? Pues para muchísimas cosas. Para segmentación de clientes, es decir, para identificar grupos de clientes con comportamiento similar con el objetivo de personalizar estrategias de marketing, en análisis de productos, descubrir productos que se comportan de manera similar en términos de venta y rentabilidad, por ejemplo, detección de anomalías, identificar elementos que no encajan en ningún grupo y que podrían requerir atención especial, optimización de recursos, agrupar ubicaciones geográficas con características similares para optimizar rutas o asignación de recursos, etc. Power BI incluye esta funcionalidad integrada dentro de dos objetos visuales, y uno de ellos es el diagrama de dispersión, que nos permite visualizar y crear clústeres directamente sobre los datos. Por ejemplo, planteémonos el aplicar este enfoque de análisis sobre nuestros clientes. Y supongamos un primer ejemplo muy sencillo en el que queremos agrupar a nuestros clientes según dos características: el importe medio de compra y el margen medio. El objetivo va a ser, por lo tanto, la identificación de grupos o clústeres de clientes con un perfil semejante considerando estas dos características. Para ello, creemos un gráfico de dispersión. Llevemos al eje X el importe medio de compra, para lo que seleccionamos el campo Amount y le aplicamos la función de agregación promedio. Y en el eje vertical queremos representar el margen medio, para lo que seleccionamos el campo Margin, también con la función de agregación promedio. Vemos que el importe medio de compra es de 993 euros y el margen medio 104 euros aproximadamente. Pero lo que queremos es obtener estos dos valores, el importe medio de compra y el margen medio, para cada uno de nuestros clientes. Para lo que traemos al área de configuración valores el campo Customer ID que representa a cada cliente. Este campo, lo que traigamos a valores, es fundamental, pues representa aquello que queremos clasificar. En el diagrama resultante, cada punto representa un cliente, y a simple vista podemos distinguir aquellos clientes con mayores márgenes, los que suponen menores importes de compra, etc. Y observa que al estar representando dos variables por cliente, estamos proyectando los datos en un espacio bidimensional euclídeo, es decir, en un plano, lo que nos permite visualizar las relaciones entre ambas métricas. Para ejecutar el algoritmo de clustering, deberemos hacer clic en el icono con forma de 3 puntos que se muestra en una esquina del gráfico. Y a continuación, otro clic en Buscar clústeres automáticamente. Tras lo que se muestra esta ventana de diálogo. En este ejemplo se van a identificar varios clústeres y se va a asignar cada cliente a uno de esos clústeres. Y esta asignación va a quedar registrada en una columna que se va a crear en la tabla de clientes. Este nombre es precisamente el nombre de la columna que se va a crear. Y voy a llamarla Cluster 2D. Podríamos darle una descripción y podemos escoger el número de clústeres a identificar.
Si no escribimos nada, será Power BI quien determine el número óptimo, en cuyo caso el algoritmo analizará la distribución de los datos y generará automáticamente el número de grupos que considere más adecuado. Sin embargo, conviene tener presente que esta herramienta está diseñada para ser muy sencilla y accesible, pensada especialmente para usuarios sin conocimientos técnicos de análisis estadístico o machine learning. Por ese motivo, su nivel de configuración es bastante limitado. No podemos ajustar parámetros del algoritmo, ni obtener métricas de bondad, ni comparar diferentes modelos para ver cuál ofrece la mejor segmentación. En consecuencia, los resultados deben ser interpretados como una aproximación exploratoria, útil para detectar patrones generales, pero no como un modelo analítico optimizado. Si quisiéramos determinar con mayor rigor cuál es el número óptimo de clusters, deberíamos recurrir a una herramienta externa, por ejemplo Python o R, leer los mismos datos y aplicar diferentes algoritmos configurados de diferentes formas, para poder comparar los resultados y elegir el modelo que mejor refleje la estructura real de los datos. En la práctica, frecuentemente buscamos identificar el menor número de clusters que garantice grupos suficientemente homogéneos y diferentes entre sí, de forma que sean fácilmente interpretables y accionables. Por ejemplo, si aplicamos clustering a nuestros clientes, el objetivo no es dividirlos en 20 grupos distintos, sino en un número reducido de segmentos, quizás 3 o 4 o 5, que representen patrones de comportamiento diferenciados, clientes de alto valor, clientes esporádicos, clientes con bajo margen, etc. De este modo, cada grupo puede analizarse y gestionarse de forma específica, aplicando estrategias comerciales adaptadas a sus características, campañas personalizadas, ofertas distintas o prioridades diferentes en la atención. Si generamos demasiados clústeres, la interpretación se vuelve confusa y la utilidad práctica del análisis se diluye, pues sería prácticamente inviable diseñar estrategias diferenciadas para un número elevado de clústeres. De hecho, el número máximo de clústeres que podemos identificar en Power BI es de 25, lo que ya de por sí es un número muy elevado. De forma que para este sencillo ejemplo voy a asumir la existencia de 3 clústeres. Y hago clic en aceptar. Se ejecuta el algoritmo de K-means y cada cliente es asignado a un clúster. Para empezar, podríamos echar un vistazo a la tabla de clientes en la vista de tabla, donde vemos que se ha añadido la columna Cluster 2D en la que se indica el clúster al que ha sido asociado cada cliente. Por otro lado, comprobamos que dicha columna ha sido añadida automáticamente al área de configuración leyenda del gráfico de dispersión, con lo que cada burbuja representando un cliente ha recibido un color en función del clúster al que pertenece. Vemos que uno de los clústeres incluye clientes con mayor importe medio de compra y mayor margen medio. Otro incluye los clientes con menor importe medio de compra y menor margen medio. Y el tercer clúster incluye, por lo tanto, al grupo que hay entre ambos. Puede parecer un resultado obvio, pero recordemos que estamos trabajando apenas con 2 características por cliente. Los clústeres resultantes de ejecutar el algoritmo K-means tienen forma esférica, son convexos. Y en este diagrama podemos intuir esas 3 esferas. En un escenario de análisis de clustering, el centro de cada una de esas esferas recibe el nombre de centroide. Cada centroide representa, por lo tanto, el punto medio del grupo, es decir, el perfil promedio de los clientes que pertenecen a ese clúster en nuestro ejemplo. Podemos imaginarlo como el representante de cada grupo, el cliente tipo que más se asemeja al conjunto de clientes que lo rodean dentro de esa esfera. Power BI no nos muestra explícitamente las coordenadas de los centroides, es decir, no nos informa del representante, del perfil de cada grupo. Aún así, podríamos visualizarlos fácilmente usando un objeto visual tipo tabla. Pero en lugar de crearla desde cero, voy a copiar y pegar este gráfico de dispersión. Lo copio con Control C y lo pego con Control V. Convierto la réplica en un objeto visual tipo tabla
elimino el campo Customer ID y muevo el campo Cluster 2D al extremo izquierdo para que la información quede más ordenada. Y aquí podemos ver el perfil de los 3 clústeres que hemos generado, es decir, las características medias de los clientes de cada clúster. Y una vez identificado este perfil, podríamos asociar a cada clúster una estrategia comercial diferente. Por ejemplo, podríamos diseñar acciones de fidelización para el grupo de clientes con mayor importe medio y mayor margen, estrategias de crecimiento para el grupo intermedio, incentivando que aumenten su volumen de compra, y campañas de activación o reenganche para los clientes del grupo con menores valores. Este tipo de análisis nos permite pasar de una visión puramente descriptiva de los datos a una visión más estratégica, en la que los patrones de comportamiento detectados guían decisiones concretas. Y aunque este ejemplo es muy sencillo, una vez más, pues solo hemos utilizado 2 variables, 2 métricas. Tal y como vamos a ver, el mismo enfoque puede aplicarse a escenarios más complejos incorporando más características. La frecuencia de compra, la edad del cliente, su antigüedad, número de hijos, etc. En todo caso, los nombres que han recibido los clústeres, clúster 1, clúster 2, etc., no son especialmente descriptivos. Afortunadamente podemos modificarlos. Y para ello, en el panel de datos, basta con hacer clic con el botón secundario del ratón en el campo que se ha creado y hacer otro clic en Editar Clusters. En la ventana que se muestra podríamos cambiar el número de clústeres, con lo que se volvería a ejecutar el algoritmo de clustering. Y podemos cambiar los nombres de los clústeres haciendo doble clic sobre ellos. Por ejemplo, si el clúster 1 representa a los clientes con mayores importes medios de compra y mayores márgenes, podríamos dar a este clúster el nombre de clientes de alto rendimiento. Y si hago clic en aceptar, vemos que se ha actualizado dicho nombre. Algo muy útil es el hecho de que una vez que se ha asignado cada cliente a un clúster, esa información, tal y como hemos visto, queda registrada en la columna Cluster 2D que se ha añadido a la tabla de clientes. Esto nos permite, por ejemplo, filtrar uno o más objetos visuales para mostrar solo información de un clúster. Para verlo, creemos una segmentación en esta página y llevemos a ella el campo Cluster 2D que se ha generado. Ahora un clic en estos clústeres filtra la página completa de forma que muestre únicamente información del segmento de cliente seleccionado, lo que nos permite entender mejor su comportamiento de compra, necesidades, etc. Ahora bien, hemos identificado clústeres caracterizando a cada uno de nuestros clientes a partir de 2 métricas, el importe medio de compra y el margen medio. Y frecuentemente esto no va a ser suficiente para clusterizar adecuadamente aquello que estemos analizando, clientes en nuestro caso. El diagrama de dispersión nos permite añadir una tercera métrica, que deberemos llevar al campo de configuración que define el tamaño de las burbujas. Para verlo en funcionamiento, voy a copiar y pegar el diagrama de dispersión que ya tenemos. Copio y pego. Y voy a eliminar el campo Cluster 2D de la leyenda, con lo que nos queda el diagrama de dispersión inicial. Vamos entonces con esa tercera métrica que comentaba, y supongamos que además del importe medio de compra y del margen medio, estamos interesados en analizar el impacto que tienen los ingresos medios familiares, información que tenemos en nuestra tabla de clientes, concretamente en el campo Household Income. De forma que seleccionemos este campo.
Y fíjate que por defecto se ha aplicado la función de agregación recuento, lo que no tiene ninguna utilidad, pues cada cliente va a tener un único valor representando los ingresos familiares. Así que cambio la función aplicada. Como tal y como acabo de comentar, cada cliente tiene un único valor representando sus ingresos, nos valdría la suma, el promedio, el valor máximo o el valor mínimo. Si, por ejemplo, mis ingresos son 50.000 euros, la suma de mis ingresos son 50.000 euros, el valor medio son 50.000 euros, etc. Yo voy a escoger el valor medio. Aún así, el diagrama de dispersión queda un tanto confuso debido al tamaño relativo de las burbujas, excesivamente grande, y al color que dificulta su diferenciación. En el panel de formato voy a modificar ligeramente el tamaño relativo de las burbujas a, por ejemplo, -15. Y voy a configurar el borde de cada columna de forma que no coincida con el color de relleno, sino que sea negro, por ejemplo. Y repetimos el análisis. Hacemos clic en los 3 puntos y otro clic en Buscar clústeres automáticamente. Con esto se va a crear otra columna con la asignación de cada cliente a un nuevo clúster. Lo lógico sería eliminar de la tabla de clientes la columna clúster 2D que generamos antes. Yo la voy a dejar simplemente por conveniencia pedagógica. De forma que tenemos que dar nombre a la nueva columna que se va a crear. Como ahora estamos trabajando caracterizando a cada cliente con 3 valores, podemos decir que estamos trabajando en un espacio de 3 dimensiones. Así que voy a llamar a esta columna Cluster 3D. ¿Y cuántos clústeres queremos identificar? Pues digamos que también 3. Hacemos clic en Aceptar y de nuevo se ejecuta el algoritmo K-means y se crea la columna Cluster 3D con las asignaciones mencionadas. Si vamos a la vista de tabla, vemos la columna en cuestión. Observa que aunque en los 2 casos hemos identificado 3 clústeres, los resultados, es decir, las asignaciones de clientes a clústeres, no siempre coinciden. Por ejemplo, el cliente cuyo identificador es 7 ha sido asignado al clúster 3 en los 2 análisis. Sin embargo, el cliente cuyo identificador es 6 fue asociado al clúster 3 cuando consideramos solamente 2 características y al clúster 2 cuando hemos considerado 3 características. Por otro lado, si volvemos a la vista de informe, comprobamos que tras la ejecución del algoritmo, y tal y como ocurrió antes, se ha llevado el campo Cluster 3D al área de configuración leyenda del objeto visual, por lo que cada burbuja recibe un color en función del clúster al que ha sido asignada. Y en este diagrama es posible apreciar esa tercera dimensión. Aun cuando estamos representando el gráfico en un plano, en 2 dimensiones, los colores aplicados a cada burbuja introducen visualmente una tercera dimensión, que en este caso representa los ingresos medios familiares. Esto provoca que burbujas de cierto color queden parcialmente ocultas por otras de otros colores, lo que sugiere que estamos viendo clústeres con forma esférica distribuidos en el espacio tridimensional definido por el importe medio de compra, el margen medio y los ingresos medios familiares. Si nos fijamos bien y con un poco de imaginación, podemos incluso intuir la posición aproximada del centro de cada uno de esos grupos, los centroides, es decir, la posición del cliente típico de cada grupo. Y de nuevo podríamos mostrar estos perfiles usando una tabla. Copio la gráfica con Control C, la pego con Control V, la convierto en tabla, elimino el identificador de cliente y para que todo quede más ordenado, muevo el identificador de cada clúster al comienzo de la tabla. Y aquí tenemos a los clientes representantes de cada clúster.
Y un par de comentarios importantes. Los clústeres no son persistentes, se van a recalcular automáticamente cada vez que se actualicen los datos subyacentes. Esto significa que en este ejemplo de segmentación de clientes, un cliente podría cambiar de clúster a medida que varían sus hábitos de compra o su comportamiento en general. Si necesitamos persistencia, deberemos exportar a un fichero CSV las asignaciones de clientes a los clústeres y leer esa información como una tabla más en nuestro modelo de datos. En segundo lugar, conviene tener presente que el algoritmo K-means es muy sensible al rango de los valores numéricos. Si en el análisis incluimos variables, campos con escalas muy diferentes, por ejemplo el número de hijos, que suele ser un número pequeño, y los ingresos familiares, que pueden alcanzar decenas o cientos de miles de euros, las variables con mayores valores tenderán a dominar el cálculo de las distancias y por lo tanto serán más determinantes a la hora de formar los clústeres. Para evitarlo, lo recomendable es normalizar o escalar las variables antes del análisis, de modo que todas ellas tengan un rango comparable. En Power BI podemos hacerlo fácilmente en el editor de consultas, en Power Query. Duplicamos las columnas que queramos incluir en el clustering, aplicamos transformaciones que las escalen a un mismo rango y utilizamos esas columnas transformadas en el análisis. Y finalmente recordemos que el resultado óptimo siempre depende de los objetivos de negocio. Puede que, por ejemplo, deseemos que los ingresos familiares tengan un peso mayor que el número de hijos. En ese caso, Power BI no ofrece un control tan detallado sobre los pesos de las variables, por lo que si necesitamos un ajuste más preciso, tal y como ya he comentado, deberemos recurrir a herramientas externas como Python, donde es posible configurar estos parámetros con exactitud. De hecho, es importante que escojamos adecuadamente las variables a involucrar en el clustering, pues no todos los campos van a aportar información útil. Para terminar, digamos que el clustering con diagramas de dispersión es una herramienta visual sencilla, pero extremadamente útil, que nos permite descubrir patrones ocultos en los datos sin necesidad de programar ni usar DAX. Nos ayuda a segmentar la información, a encontrar grupos con características comunes y a orientar mejor las decisiones de negocio. Eso sí, como toda herramienta automática, debe usarse siempre con criterio. El análisis de los resultados siempre debe complementarse con conocimiento del contexto y del negocio. Como hemos visto, si nos basamos en un diagrama de dispersión, solo podemos involucrar en el análisis 2 o 3 métricas. Tal y como veremos en otro vídeo, es posible usar un objeto visual tipo tabla para realizar análisis de clustering involucrando entre 1 y 15 métricas.